Buen día. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre mi experiencia leyendo el libro What the Fuck con el SAT. El libro consta de 6 capítulos en los cuales vamos a desarrollar los temas como lo es el cómo darnos de alta en el SAT, los impuestos, la facturación electrónica, las declaraciones y la contabilidad. Y bueno, pues este es un tema para personas que ya cumplieron la mayoría de edad, que tienen capacidad ya de ejercicio, es decir, que no tienen ninguna discapacidad y que por lo tanto ya pueden tomar sus propias decisiones en cuanto a la contabilidad. Este libro lo escribió una persona llamada Pau. Ella es una emprendedora mexicana que estudió dirección de empresas y a sus 19 años ella creó su primera empresa que fue llamada All Access. En el 2016 ella emprende con una plataforma digital, pero esta fracasó. Entonces, para el 2017 ella crea el caso Enterment, quien se vuelve una sociedad anónima simplificada. Gracias a la pandemia ella creó HIP, que es una agencia de marketing, y pues esta sí le ha servido hasta la actualidad. El libro, uno de sus principales temas es Bienvenido a la vida adulta, en donde nosotros ya empezamos a generar dinero, impuestos, y por lo tanto esos impuestos se elevan al gobierno, ya que como sabemos el gobierno pues necesita dinero para sobrevivir, ya que algunas veces nos da apoyos públicos y gratuitos, como lo es, más bien, ¿qué pasa cuando el dinero se va al gobierno? El gobierno hace carreteras, hace hospitales gratuitos y hace escuelas públicas. Esto con la finalidad de ayudar a las personas que no tienen recursos para pagar algunas instituciones privadas. Existen dos tipos de ingresos: los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios son los que obtiene el gobierno federal como resultado de las inscripciones fiscales, es decir, son todos los impuestos, el IVA y las IEPS. Estos pues obviamente se van a tributar cuando una persona ya se convierte en persona adulta. Y están los no tributarios. ¿Qué son los no tributarios? Son el cobro de tasas, las contribuciones, las rentas de inversiones del Estado por empresas públicas o privadas, así como pues las multas por los incumplimientos de contratos. Esos son como lo es el IMSS, el ISSSTE y la CFE. Esos son unos de los 3 ejemplos de unos ingresos no tributarios. Vamos a hablar sobre pagar impuestos. Como sabemos, la economía se contrajo un 85% a causa de la afección económica por el COVID-19. ¿Qué queremos decir con esto? Que al momento de que entra la pandemia, obviamente pues ya no había ingresos que obtuviera el gobierno como tal. Entonces es cuando le empieza a pedir todas las deudas fiscales que tenían grandes empresas, como lo son Coca-Cola, como lo es Walmart, entre otras más empresas que le debían al SAT o al gobierno, y pues con esas deudas ellos pudieron sobrevivir al COVID-19. Vamos a hablar sobre qué tipo de contribuyentes somos, qué es lo que nos tenemos que preguntar para poder darnos de alta en el SAT. Para empezar, tenemos que elegir nuestro régimen fiscal, es decir, cómo nos vamos a dar a conocer en la Secretaría de... en el SAT. Está el RIF, que es el régimen de incorporación fiscal. Este es cuando tú eres una persona
que tiene actividades empresariales como, bueno, no como tal porque ese sería otro régimen, pero es cuando no sobrepasas los 2 millones de pesos. Cuando tú no vendes más de 2 millones de pesos, ese sería un límite. Tenemos el régimen de sueldos y salarios. Este régimen consta de todas las personas que prestan sus servicios en las empresas y que obtienen un pago por nómina, es decir, les pagan cada quincena o les pagan cada mes. Tenemos el régimen de actividades profesionales. En este régimen pues obviamente no se utiliza mucho. También tendríamos el régimen de actividad empresarial, que es cuando tú tienes una persona moral que no tiene ganancias máximas de los 4 millones o que no exceden los 4 millones. También sería el régimen de plataformas digitales. En este entra todo lo que es Uber Eats, Mercado Libre, todas esas plataformas digitales que nos prestan sus servicios para mandar a toda la República Mexicana paquetería o lo que sea necesario. Y bueno, esto se hace con la finalidad de que el impuesto sobre la renta y el IVA se les retenga a los proveedores para que así le llegue un poco más de dinero al SAT. Y está el régimen de arrendamiento de inmuebles. El dueño de inmuebles es el dueño de inmuebles cuando éste genera gastos, es decir, él también paga impuestos. A la siguiente. No cambió. Otra vez. Ok, tenemos también el régimen de actividades agrícolas. Este pues consta del sector primario. ¿Qué queremos decir con esto? Aquí entra toda la agricultura, la pesca, todo lo que viene desde cero. Eso también en lo correcto sería que estuvieran dados de alta con este régimen, pero bien sabemos, no todas las personas que trabajan en el campo o que se dedican al sector primario, pues también entra la pesca y todo eso, esas personas no siempre se dan de alta al SAT. Tenemos los regímenes fiscales. Este pues es la sociedad anónima de capital variable, es decir, cuando nosotros creamos una persona moral que es una sociedad anónima con el capital variable. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que suba o que bajen sus ganancias y el SAT no te va a cobrar ni un solo peso porque tú le estás dando a conocer que es un capital variable. Es el régimen que ocupan algunas personas más reconocidas gracias a que pues puede variar su capital. Y este está constituido por el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Está el régimen con fines no lucrativos como lo son las sociedades civiles, todo lo que las personas prestan o como decir dan, albergues y así, pero pues de todos modos sabemos que ellos también cuentan con un ingreso, ya sean donativos, ya sea lo que, pues sí, todo lo que les dona a la gente, entonces ellos también tienen ingresos. Y por lo tanto, aunque pareciera que no es no lucrativo y no le entra dinero, pues también tiene derecho a darle cuentas al SAT. Y la sociedad civil, que hay algunas con fines de lucro y con fines sociales, eso va a depender de cada sociedad. El siguiente paso del que nos habla el libro es el paso número 3, que es cómo incorporarte al RFC. Este es un ejemplo del RFC, en donde tenemos que tener nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento. Esto lo podemos hacer por medio de una cita directamente en el SAT o por medio de la página de internet, en donde también podemos validar nuestro RFC. Este consta de las dos primeras letras del apellido, la primera letra del apellido paterno y la primera letra del nombre. Nuestra fecha de nacimiento, como lo es año, mes y día. Las principales son como si fuera nuestro CURP. Solo que se le agrega a nuestro RFC nuestra homoclave, que es lo que nos da el SAT, que esto es con lo que nos podemos distinguir.
Y aparte es algo muy importante porque es una clave única. Tenemos el RFC para personas físicas. Este pues solamente se saca con identificación oficial, el CURP y el comprobante de domicilio reciente. Pero también tenemos el de las personas morales, que es una copia de nuestra acta constitutiva. Esa nos la dan cuando nosotros vamos a crear nuestra empresa y hacemos nuestra acta constitutiva mediante un juez o un notario, el comprobante de domicilio fiscal y el poder notarial que acredite que la persona jurídica da del representante legal. Y pues obviamente nuestra identificación oficial. También aparte del RFC existe nuestra e-firma que fue antes conocida como nuestra fiel, pero tenemos que tener mucho cuidado porque como nos habla el libro, puede ser que por X o por Y situación se parezca mucho nuestro CURP al de otra persona, entonces ahí podemos tener problemas. Tenemos distintos tipos de impuestos. Tenemos los impuestos federales, los estatales y los municipales. Los impuestos federales son los impuestos especial sobre la producción y servicios. Ahí entra el ISR y ahí entra también el IVA. Tenemos los impuestos estatales. Estos impuestos constan o tratan sobre los automóviles nuevos, el tránsito y el registro civil. Es cuando nosotros queremos hacer un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, entonces es en el registro civil. Municipales. Ahí entran los impuestos en el alumbrado público y en el predio. Todos estos impuestos, como ya lo habíamos recalcado anteriormente, se van al SAT o al gobierno. También, vamos a hablar más a fondo del ISR, que este impuesto sobre la renta se paga solo por vivir en las calles del país. Es decir, solamente porque vivamos en las calles de cualquier país o así tenemos que pagar el impuesto sobre la renta. Los ingresos acumulables, como lo son las tarjetas de crédito, las compras, pero tienen que ser compras en dinero electrónico, no puede ser en dinero en efectivo. Y las deducciones autorizadas. Esto pues normalmente pasa con los gastos en general que nosotros utilizamos, como lo es la gasolina, como lo es alguna pago de transporte, que sería lo mismo, un flete o algo así. Esas son deducciones autorizadas. Pago de los trabajadores en las utilidades es el PTU. Todo tipo de trabajador que esté constituido en una persona moral tiene derecho al pago de los trabajadores en las utilidades. Todas las personas. Depende de su salario, va a ser lo que se les va a pagar y esto el jefe está obligado a pagarte. Y tenemos las retenciones del ISR, es decir, cuando a nosotros nos pagan, se le queda un dinero al gobierno, no nos lo dan todo, por decirlo así. Un porcentaje se le va al gobierno y es cuando le hace la retención del IVA para que ellos puedan tener otro ingreso. Existen diferentes tipos de servicio. Como se los habíamos comentado anteriormente, tenemos el servicio de transporte terrestre y para nuestra entrega de bienes, como lo es ahorita, se está haciendo muy famoso Uber Eats, Rappi, Didi, etc. Estos van a tener una tasa de retención de 2.1%, es decir, por cada venta o cada entrega que ellos hagan, se les va a retener el 2.1%. Tenemos el servicio de hospedaje, Airbnb, Booking, TripAdvisor, etc. Este tiene el 4% de retención. Tenemos la enajenación de bienes y prestaciones de servicio, como lo es Mercado Libre, Amazon, Linio, etc. Y pues este es una tasa de retención muy poquito porque va a retener el 1%. Tenemos también el impuesto al valor agregado. Este, pues como bien sabemos, es el precio del servicio o del bien por el punto 16, y este va a ser el IVA. ¿Qué hacen
con esto, no sé si se han dado cuenta que en la mayoría de las compras que hacemos siempre va a venir, bueno, normalmente en centros comerciales o en centros que nos dan nuestro ticket, ahí viene un IVA y este es el que se le conoce como impuesto al valor agregado. Este se hace más que nada, bueno, nos habla el libro, que porque en todo va a tener un IVA siempre. Esto se hace con el fin de que se bajen algunas compras, ya sea como de la comida chatarra, de cosas que le hacen daño al país, pero pues de todos modos pues no importa, porque la gente lo sigue consumiendo. Así tenga mucho por ciento de IVA, la gente lo va a seguir consumiendo. Y las retenciones de IVA también las hace el gobierno o el SAT, que es cuando nos retienen también parte de nuestro dinero. El impuesto especial sobre la producción y servicio era lo que yo les comentaba en la diapositiva anterior. Normalmente siempre lo hacen para que se eleve el precio de los productos, pero aún así no dejan de consumirlo. ¿Por qué? Porque pues son cosas que a lo mejor saben ricas, están, por ejemplo, los cigarros es como un vicio, entonces aunque le suban el impuesto nunca lo van a dejar de consumir. Recordemos que las deducciones solo si no es en efectivo. ¿Qué son las deducciones? Bueno, para las personas físicas es lo que se les va a regresar en personas físicas, bueno, en casos de salud, como lo son algunos medicamentos, algunos gastos hospitalarios, etc. Como es la educación, en escuelas privadas también podemos hacer la deducción de nuestra colegiatura, los gastos funerarios, entre otros. Estos, pues obviamente haces tu deducción y en algún momento dado el SAT te lo regresa. Y para personas morales está la comida en horario laboral, es decir, si tú vas y pagas en un horario laboral, esto sí lo puedes hacer deducible. Los boletos de avión, los gastos en general y los gastos de transporte, como lo son la gasolina. Aquí en gastos en general pues también entraría los boletos de avión, los pasajes, etcétera, que impliquen algo de las personas morales, siempre y cuando sea solamente que tenga que ver con las personas morales. Es decir, por ejemplo, en los gastos de transporte, cuando tú necesitas ir a ver a un cliente, ahí sí te lo hace deducible, pero si nada más lo ocupas para salir a pasear, pues obviamente no te lo van a hacer deducible. Tenemos también la facturación electrónica. Esta pues nace en el 2014, nace el CFDI, que es el comprobante fiscal digital por internet. Normalmente antes las personas solían hacer, cuando no existía el internet ni la tecnología, solían hacer sus facturas por medio de bloc de notas o por medio de algunos papeles en donde las hacían, pero esto no les aseguraba que estuvieran bien al 100%. Entonces en el 2014 nace este comprobante fiscal digital y se puede descargar en dos. Se descarga en PDF, que es para que tú lo tengas a la mano, tu factura electrónica, y en HTML. Pues obviamente no lo vamos a entender nosotros porque es especializado para el SAT. Obviamente para esto solamente es para que el SAT lo reconozca y tenga conocimiento de tu factura. Pero pues por eso, como les digo y les vuelvo a recalcar, para eso está el PDF, para que tengamos bien claro los datos de nuestra factura. En nuestra factura va a aparecer nuestros datos fiscales, los datos del emisor y del receptor. Tienen que estar correctamente porque si no, no te deja timbrarla. El número y fecha de expedición, el tipo de CFDI, la nómina, la unidad de medida, es decir, en cantidad, el valor unitario del producto o servicio, la moneda que estamos utilizando, el subtotal y el total, la firma electrónica y esto después va a ser certificado con un sello, que es lo que nos va a ayudar a que se timbre nuestra factura. Tenemos la cancelación de facturas también, en un monto máximo de 5,000 pesos.
Las facturas de nómina, egresos, traslado, ingreso a contribuyentes del RIF. Las facturas que amparen retenciones, información de pagos, los expedidos en operaciones realizadas con el público en general o residentes en el extranjero y cuando la cancelación se genere dentro de los 3 días siguientes de expedición. Normalmente nosotros vamos a poder cancelar una factura siempre y cuando sea menor a 5,000 pesos. Cuando ya exceda los 5,000 pesos ya vamos a necesitar de la autorización de la persona a la que se le hizo la factura para poder cancelarla. Mientras tanto no vamos a poder hacerlo. Vamos a hablar acerca de las deducciones. Bueno, la cancelación del... ¿Qué pasa si no le pagas al SAT? Bueno, cancelan los CFDI, o sea, no puedes facturar y tus facturas activas se cancelan. También está la congelación de operaciones comerciales. Nos pueden reportar a Buró de Crédito y a Círculo de Crédito. Y pues obviamente no vamos a tener ningún tipo de préstamo, no vamos a tener derecho a, como lo es en algunas instituciones que nos prestan dinero, porque pues obviamente entramos a Buró de Crédito directamente y ya no tenemos derecho a ninguna de esas prestaciones. También pueden inmovilizar o embargar nuestras cuentas y nuestros fondos de inversión, así que hay que tener cuidado y pues pagarle bien al SAT. Si tenemos devoluciones de impuestos pendientes, podemos usar ese dinero para saldar nuestros adeudos, pero solo es en esos casos, no siempre vamos a tener saldo a nuestro favor. Tenemos que pagar primero. Si tenemos una deuda, lo primero que debemos hacer es pagar, porque si no el SAT no nos va a dejar hacer otra cosa. Después tenemos que tener todo nuestro papeleo a la mano para que no nos digan que tenemos otros datos o que no tenemos esa deuda. Y después tenemos que tener un calendario con las fechas importantes para que no se nos pasen nuestros pagos y así estemos estemos a la orden con el SAT, pues, y no le debamos nada. Aquí también nos habla de cómo saber si debemos de contratar o no contratar a un contador. Debemos de considerar que se nos dificulta llevar un buen registro contable y mezclamos algunos papeles, es decir, que no somos muy ordenados con nuestro papeleo importante cuando nuestro negocio ya creció y no nos da la vida para seguir todo. O sea, es decir, cuando ya tenemos una persona moral más grande, ya nos tenemos que auxiliar de una persona especializada en ello para que no se nos llegue a pasar algún pago, no paguemos los papeles que tendríamos que pagar y pues obviamente tengamos problemas. ¿Cómo le podemos facilitar la vida a nuestro contador? Bueno, si ya decidimos que sí vamos a necesitar de la ayuda de un contador, tenemos que tener a la mano nuestras facturas, todos nuestros recibos, nuestros comprobantes de ingresos y de egresos de cada mes y debemos de tener en cuenta que esto esté bien ordenado para así hacerlo el trabajo más fácil y no se nos traspapele algún papel importante y después tengamos problemas. Lo ideal es que pues nuestro contador nos entregue antes del día 10 de cada mes, nos entregue un papel que tengamos que pagar y así pues obviamente estemos a la orden con el SAT o al día, se podría decir. Debemos de tener algo bien claro. No todas las personas pagamos el mismo impuesto. Es decir, hay algunas personas, como lo son los trabajadores, las personas que sí están registradas que sí tienen su RFC. Obviamente estas personas pues obviamente no pagan los mismos impuestos que los narcotraficantes. Por eso los narcotraficantes se hacen ricos, porque utilizan el lavado de dinero y otras cosas que no les obliga a pagar impuestos y por eso su presupuesto crece muchísimo más que el de una persona que trabaja en una empresa y lleva todo bien al corriente con el SAT. Glosario. Este es algún glosario que utilizamos en el libro
Yo solamente les puse algunas porque pues para mí eso es lo que más se me complica algunas veces. Y el siguiente, el arrendamiento. Cuando se resta el IVA que se paga al adquirir algo del IVA que se cobra por vender un producto. Este pues está constituido en el artículo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Tenemos el activo, que es todo lo que nos produce ingresos, y la amortización de la pérdida fiscal, que es el periodo que te da el SAT para cobrarle el saldo al favor hasta los 10 ejercicios siguientes. Y también por último tenemos el vaso gravable, que es el valor sobre el cual se calcula el pago de un impuesto. Bueno, esto sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Y pues quería comentarles que es un muy buen libro. La verdad nos habla todo detallado acerca del SAT. Y si no tenemos mucho conocimiento de esto o no sabemos cómo realizar un trámite, este libro está bastante complejo para poder hacerlo. Y pues la verdad a mí me encantó mucho el libro porque no se me hizo tedioso a pesar de todas las páginas que tiene, y aparte pues aprendí mucho acerca del SAT. Muchas gracias por su atención y su tiempo.